Saludos amigos de Tendencia Semanal, qué bueno verlos, abrazarlos de nuevo en este nuevo reto que es lo que significa un nuevo año. Y qué bueno hacerlo en compañía también de dos colegas, compañeros de batalla de día a día. Hoy contamos, Juan Reyes, con Héctor Marte, que es un amigo y hermano de mil batallas, reportero, editor político, jefe de redacción del periódico El Caribe, compañero de la Asociación de Cronistas Políticos, y con él vamos a analizar más que perspectiva, ya los retos, lo que presenta y lo que va en curso ya de este año a nivel básicamente político. La mitad del año es político, de retos políticos, y lo que sigue depende también de esas elecciones, dobles elecciones que hay. Juan Reyes, ¿usted conoce a Héctor Marte? Ese es un hermano y un amigo, Héctor Marte, con quien hemos laborado y compartido en Multimedios del Caribe, ya trabajando en CDN y para el Caribe, trabajamos juntos. Héctor es un maestro para mí, es joven, pero me ha enseñado muchas cosas, ya que es una persona que ha tenido una carrera joven, pero dilatada, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha entrega, y es un gran conocedor de los temas políticos y nacionales. Pero antes de entrar en materia, queremos desearle a la gente un 2024 de paz, mesura, tranquilidad y sobre todo de avance y progreso, porque la República Dominicana lo que necesita es eso. Y hay que decir, Abel, que nuestro compañero y amigo y hermano Héctor Martes, en su columna, siempre tiene una pregunta. Él la dice su pregunta. ¿Cuál será esa? ¿Cómo está la cosa? Héctor Marte, bienvenido a Tendencia Semanal. ¿Cómo está la cosa? Saludos, ¿Cómo tú ves la cosa? Saludos. Gracias, para mí es un gusto estar con ustedes, amigos y colegas. Me gustó mucho esa introducción. Ya, ponderada. Me quedé escuchando. Y es de mí que están hablando. Muy buena esa introducción. ¿Qué le depara al país? Yo espero que haya algo de verdad en lo que 100%. Hay una parte de afecto, 100%. de compañerismo, pero yo espero que haya un porcentaje importante de verdad en esos piropos que ustedes me lanzaron. Esa pregunta de cómo tú ves la cosa, Juan, se la hacen a uno en el medio, o sea, uno que maneja información y que de algún modo uno se ha convertido en analista político, porque uno vive observando los acontecimientos, escribiendo sobre eso. Entonces yo lo que hacía el comentario es de que esa pregunta se la hacen con mucha frecuencia y ahora que entramos en un año electoral se hace más frecuente. Y no hay que especificar, cuando te preguntan cómo tú ves la cosa, lo que te están preguntando es cómo tú ves las elecciones, cómo tú ves la correlación de fuerza. Entonces, me imagino que eso es parte de lo que vamos a tratar hoy en este programa, porque vamos a hablar del 24, y el 24, como decía Abel, es un año plenamente decisivo, enfocado en materia electoral, en las elecciones. Yo creo que hay que tocar, Héctor Marte, necesariamente, primeramente, el tema municipal. Ya lo congresual va a depender y es otro foro. Lo presidencial uno ve una cierta definición, pero a nivel municipal, que es el primer reto, la primera parada, hay gente que dice que depende en mayo de febrero. ¿Tú lo crees así? 18 de febrero, elecciones municipales, a la vuelta de la esquina. El panorama municipal, Alianza Rescate contra el PRM. Y principales puntos. Sí, yo creo que es muy importante, no determinante, pero evidentemente que va a influir. Lo que ocurra en febrero va a tener incidencia en lo que ocurra en mayo. Son elecciones diferentes, con características particulares cada uno. Se supone que en febrero lo que primaría es el liderazgo local, porque se van a elegir los regidores, vocales, directores de juntas municipales y los alcaldes. Pero de todos modos, aquí entra el elemento de la fuerza de los partidos, las estructuras, y yo diría que hasta un arrastre que no es visible. Porque si ustedes se fijan, ya este fin de semana, el presidente Luis Abinader apoyando a los candidatos a cargos municipales. Ya había ocurrido en el PLD que Abel Martínez estaba muy enfocado en acompañar a sus candidatos a alcaldes. Y lo propio ya se estaba viendo con Leonel Fernández. Creo que eso se va a ver más todavía a medida que avance el proceso. En estas semanas, en este poco tiempo que queda para las elecciones municipales, vamos a ver obviamente una intensificación de la campaña, pero con presencia de los candidatos presidenciales. Porque aquí, este es un país presidencialista, y aquí las figuras que pueden llegar a la presidencia, o sea, los candidatos presidenciales, realmente son los que le ponen el sazón
a la campaña electoral son los protagonistas, incluso de un evento como el de febrero, que no es en el que ellos van a participar como candidatos. Héctor, pudiéramos decir que, lo he visto en tu columna, define febrero, mayo, y cómo tú ves la correlación de fuerza en función de que tenemos un PRM más fortalecido, con mayor experiencia, con una gestión de gobierno de Luis Abinader que le beneficiaría a los candidatos locales. ¿Pudiéramos pensar que el PRM arrasaría en las municipales? Como te decía, sí tiene incidencia, evidentemente, los resultados que se vean en febrero. De hecho, cuando se vean los resultados de febrero, para mí esto tiene más importancia en el electorado que las encuestas que se puedan ver a nivel presidencial. O sea, cuando tú veas los resultados, la gente vea los resultados ya oficiales en las elecciones de febrero, puede ser que eso tenga influencia, que tenga que pueda influir, no en un cambio de voto, pero sí en una reafirmación de la decisión, o que algunos indecisos decidan irse por un sector determinado. En cuanto a la correlación de fuerza, evidentemente que luce más equilibrado el proceso luego de que se haya logrado la alianza opositora, porque estamos hablando de un sector político, el PLD, que ahora es el PLD morado y el PLD verde, pero es un sector político que se había separado y que se está unificando. No es que se va a sumar no se va a dar una suma automática de las fuerzas, pero sí evidentemente que tiene un efecto, porque no es lo mismo el escenario que habíamos visto anteriormente, el PRM contra PLD y Fuerza del Pueblo, que el PRM, ya bloque oficialista contra bloque opositor. Hay una polarización en los comicios de febrero. Debe ser más equilibrado. Uno tenía la impresión de que el PRM arrasaría, que el oficialista PRM arrasaría en la mayoría de las demarcaciones. Yo pienso que la ventaja la sigue teniendo el PRM, el oficialista PRM, por varios motivos. Sin embargo, evidentemente que se equilibra el asunto, porque las demarcaciones donde quizá el PRM ganaba con una mayoría relativa, ahora tiene que ganar con una mayoría absoluta. O sea, en una demarcación donde hay alianza, el PRM no puede ganar con un 45%, va a necesitar un 50%. Depende, porque también hay más candidatos, ¿verdad? En las demarcaciones donde hay alianza. Por ejemplo, donde no se dio, como en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este sí. Es el problema, porque entonces hay un candidato que nunca entendí eso. Diego Astacio, potable, que va subiendo, que tiene un proyecto. Diego Astacio no es de ahora, tiene como 15 años, un proyecto municipal, y eso le ha ayudado mucho. Entiendo que ya encabeza ese municipio, porque la Fuerza del Pueblo, ni tonta ni perezosa, dijo, bueno, yo no le voy a entregar todos los votos municipales de la Grande Centro al PLD, pues le doy Santiago. Lo apoyo en la capital, lo voy a apoyar en Santo Domingo Este. ¿Qué hizo la Fuerza del Pueblo? No, vámonos con Julio Romero ahí para nosotros congregar en el gran centro de mayor electorado en nuestro voto municipal con liderazgo propio. En Distrito Nacional hay una competencia con Carolina. En Santiago Ulises arrancó y está posicionado cimero. Si tú hablas de Santo Domingo Oeste, yo creo que con el señor Francisco Peña. Es un fenómeno analizado. Ahí no hay mucho que inventar. El caso de Bellamella, Santo Domingo Norte, es el único punto donde yo le veo ahí una candidatura fuerte, ganable de la alianza con Carlos Guzmán. Ahora, te va a La Vega, que incluso no resiste análisis. San Francisco de Macorís, Les Díaz, arrasa también. Entonces, los grandes centros, yo no le veo a esa alianza en los grandes centros poblacionales posibilidades de éxito a nivel municipal con las alcaldías. Los 10 o 15 principales centros, tú lo analizas, la correlación está muy a favor del PRD. Sí, esa parte es importante, porque cuando se den las elecciones municipales, hay varios parámetros para medir los resultados. Cantidad de votos. Calidad y cantidad. De los partidos, porque ahí va a haber una batalla también entre los morados y los verdes. La cantidad de votos es importante, pero también las demarcaciones ganadas es otra. Pero estas demarcaciones que tú has mencionado, a ver, son las principales demarcaciones del país. Si un partido ganara todas o la mayoría de esas demarcaciones, está enviando un mensaje claro de que las elecciones presidenciales... Por ejemplo, hay que ver cómo está eso. Ahí está Nelson Guillén, Nelson. el de la Alianza.
y Nelson de la Rosa. Bueno, tú mencionabas el Gran Santo Domingo, básicamente, porque mencionaste los principales de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Evidentemente que hay una... Santos en los Alcarrizos también. Sí, que Junior Santos es una prueba de que el PRM, yo lo menciono como una prueba de que el PRM se preparó para ganar las elecciones municipales. Por eso la conquista de dirigentes de la oposición, que ellos le llaman compra, la conquistaron dirigentes de la oposición. Y en el caso de los Alcarrizos, el dilema que tenía el PRM era, ¿perdemos de Junior Santos o ganamos con Junior Santos? Y se la jugaron y decidieron que de hecho Junior Santos ya tenía algunos problemas con el PRM, con el PRD, con Miguel Vargas, el presidente del PRD, y aprovecharon la coyuntura, el PRM, y captó a Junior Santos. Candidato finalmente, Cristian. Sí, él va a ser candidato por la Fuerza del Pueblo. PRD. Fuerza del Pueblo. Muy claro eso. Sí, él va a ser candidato. Pero hay algo, Héctor, que me llama la atención. Esto hablaba de los votos por demarcación. Y al principio te preguntábamos si definía mayo, febrero. Y yo pregunto, ¿están los partidos de oposición ante la posibilidad de que haya una solución en primera vuelta en mayo, buscando definir cómo quedan potencializados de cara al futuro? El acuerdo que se hizo básicamente a nivel municipal, yo pienso que una de las razones de peso, claro, cuando tú lo veías desde afuera, tú decías, lo lógico es que se unan, lo aconsejable es que se unan, lo racional es que se unifiquen, pero había resistencia. Yo pienso que una de las razones que obligó o que forzó a que se diera la alianza y que posteriormente se ampliara era precisamente el temor, la casi seguridad de que iba a haber un resultado demasiado contundente, avasallador en las elecciones municipales y que se enviaría el mensaje hacia mayo, sobre todo hacia las presidenciales. Entonces eso para mí aceleró la marcha y aumentó las posibilidades de que se diera esa alianza. Con relación a mayo, hacer una alianza para lograr competir en las elecciones presidenciales, bueno, implicaría el retiro de uno de los candidatos. Eso no es tan fácil. Yo decía que ya se está hablando de eso ahora. La Fuerza del Pueblo tuvo la presión a través de José Fran Peñaguaba, presidente del BIS, el año pasado, presión a cancha entera sobre Abel Martínez para que se haga esa alianza a nivel primero municipal. Luego hablaron y la forzaron y adelantaron a nivel senatorial. Y ahora la fase que inicia Peñaguaba empezando el año nuevo es presionar para una alianza en primera vuelta. Evidentemente, él respalda y obedece a Leonel Fernández, esforzando un retiro de Abel Martínez con el interés de acabar de absorber al PLD. ¿Tú entiendes que es un plan para absorber, Leonel, ya a lo que queda del PLD ante el patinaje de Abel Martínez? ¿O es conveniente aquí en esa alianza de primera vuelta? Podemos tocarla ahora mismo, en el próximo bloque. Que la responda y vamos al segundo bloque. Bueno, si uno se lleva de lo que ha visto en las encuestas y saca el promedio, sin decir que esta es la que va, pero agarra todas las encuestas y saca un promedio, tú te vas a dar cuenta que el PLD y Abel Martínez está en un tercer lugar, eso es consistente, y a veces aparece apenas superando los 2 dígitos, es decir, con un 11, 12 o 13%. Entonces, eso que se comenzó a decir de manera discreta en algunos ambientes, que ya José Fran, por lo menos es el que yo identifico, que Abel lo ha mencionado, José Fran Peñaguaba es el primero, creo que lo dice públicamente, es parte de crear las condiciones. Yo no creo que el PLD esté en eso, pero evidentemente que sectores de la Fuerza del Pueblo están apostando a una alianza en la primera vuelta. Mira, vamos a irnos a la primera pausa y hay que dejar una pregunta en el tapete. ¿Puede un partido destruirse tan rápido como en el caso del PLD? Eso nos va a responder el periodista y miembro de la Asociación de Cronistas Políticos, Héctor Marte, tras la pausa. Continuamos en Tendencia Semanal. Dejamos una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Puede un partido destruirse tan rápido
¿O era tan débil el PLD que puede pasar de un primero a un segundo y tan rápido a un tercero? Héctor Marte, ¿qué usted dice? ¿Se puede destruir tan rápido una estructura como el PLD? Lo primero es que yo creo que el PLD tiene chance de recomponerse. Ahora, en este momento, lo que estamos viendo es que sí ha tocado fondo. Por lo que tú dices, pasar de un segundo lugar a un tercero tan lejano, según las encuestas que estamos viendo, muchas de las cuales no merecen crédito. Hay de todo en las encuestas, pero cuando yo insisto en eso, hay que verlas todas y sacar un promedio y ver también, tomar en cuenta cuáles son las de prestigio, cuáles son las que han acertado, y así uno tiene una idea más o menos cercana a la realidad, faltando unos meses para las elecciones. Pero nosotros tenemos, Juan, experiencias recientes de partidos que se han desplomado en poco tiempo, porque ahí está el Partido Reformista, que en ese momento era el partido que más elecciones había ganado. Cuando en el 96 queda tercero, en las elecciones del 2000 también queda tercero, aunque con pocos votos. Pero ¿qué ocurre a partir de ahí? En el 2004 baja un dígito por primera vez en su historia, en el 2004 a 8%, y en el 2004, sí, en el 2008 pasó a un 4%. Recuérdate, primero candidato Eduardo Estrella, después y Amable luego Aristi el extinto Amable Aristi Castro. Pasó con el PRD. El PRD en el 2012 casi gana las elecciones, y en el 2012 fue la última. Que fue Hipólito que sacó un 47. En el 16, entonces baja significativamente. Son circunstancias parecidas, no lo mismo, porque en el caso del PRD, que se ha visto, creo que se ha visto poco ahí, casi la matrícula completa, vamos a decir que casi la dirigencia completa y casi toda la militancia se muda a un partido. Se muda del PRD al PRM. Eso fue lo que pasó en el caso del PRD. Ahora, en el caso del PLD todavía se mantienen las estructuras, se mantiene gran parte de la dirigencia, pero evidentemente que ha habido un éxodo muy grande, muy significativo. Una gran parte, ustedes saben que se fue a la Fuerza del Pueblo, otra parte se ha ido al PRM, hay una parte importante que se fue a Justicia Social de Julio César Valentín. Es decir, que cuando usted ve toda esa salida y los problemas que ha tenido algunas de las figuras también con la justicia, es evidente que esos números que uno está viendo tiene que decir que sí, que reflejan la realidad. O sea, el PLD está en su peor momento. Ha vuelto el grito, se adelantó en diciembre, el grito de campaña sucia, sobre todo del lado de Omar Fernández, candidato a senador del Distrito Nacional por la Alianza Rescate. En las redes hubo opiniones de grupos cercanos al PRM exigiéndole a él que qué proyecto había presentado, además de ser hijo de Leonel. Eso se catalogó como una campaña sucia y se buscó, ¿verdad? Se dimensionó y se buscó opiniones para victimizar a Omar Fernández. Y hay que saber que una campaña, eso es una cosita, un pelliquito para lo que salen en las campañas y que se llaman verdaderamente sucias. Hemos visto que al inicio del año ha vuelto con el tema de Miguel Gutiérrez y otros exconvictos, convictos hoy, narcotraficantes. Se ha vuelto a desempolvar el tema de narcos PRM que hubo en la campaña de 2020, con esos casos viejos de legisladores que fueron, sobre todo Miguel Gutiérrez extraditado, y el caso de Ana, la de La Vega, el PRM le rechazó. Ana María Pilarta. Se le rechazó el PRM la candidatura por esas acusaciones. ¿Cómo tú ves ese tema del narcotráfico y la campaña sucia? ¿Crees que tendrá sus réditos? Parece que es un TBT 2020. ¿Crees que eso va a incidir mucho en esta coyuntura, la campaña sucia, sobre todo de aquí a mayo? Nosotros hemos visto en muchos procesos, tanto campaña negativa, que es legítima, es un recurso legítimo, válido, hasta necesario, y la campaña sucia, que sí es reprochable, es censurable, es algo que no debe utilizarse. Claro, las campañas sucias son campañas negativas, pero no todas las campañas negativas son sucias. Ahora, toda la campaña sucia es negativa.
lo que hemos visto hasta ahora, yo no creo que califique como campaña sucia. Porque eso que se llama campaña sucia son campañas elaboradas, con argumentos falsos, en la mayoría de las veces, con inventos, con manipulaciones. Lo que hemos visto hasta ahora, yo no creo que califique como campaña sucia, pero estamos seguros, lamentablemente, de que sí va a haber campaña sucia en todas las direcciones. Sí, siempre. Eso va a existir siempre. El caso, por ejemplo, de Omar, no es lo mismo tú decir que va a aspirar y esos spots que él hizo al principio de expectativa, muy bueno, aunque se le criticó el hecho de que él apareciera un spot mirando al ayuntamiento, mirando al Congreso, como diciendo, me voy por una de las dos. Y la política es más que eso, pero ok, Omar Fernández sigue siendo una figura refrescante, prometedora. Yo he observado el hecho, siempre destaco el hecho de que él tiene sus méritos propios, pero además gusta él por sí solo y tiene la virtud de que él no le afecta aparentemente la tasa de rechazo que tiene su padre. O sea, es como si él fuera beneficiado de la aprobación y de los niveles de conocimiento que tiene su padre, pero no del rechazo. Entonces, él tiene un buen punto de partida para hacer una carrera prometedora, una carrera auspiciosa en política. Sin embargo, creo que se sobredimensionó ese tema de que la campaña sucia que hubo, yo observé, porque era a nivel de redes, las cosas que yo vi, primero no calificaban como campaña sucia, algunos emplazamientos que hacía Vinicio Castillo y que replicaban otros. Claro, siempre se cuela uno que calumnia, uno que difama, que esos son normalmente no son gente que se identifica, sino que son bots. Pero tú no lo ves como algo sistematizado, como algo planificado, como un objetivo. Simplemente es el estreno de él. Para mí el estreno de él como candidato, eso fue el recibimiento que le dieron los opositores. Porque antes no había nada que criticarle porque él no era candidato. Sí, el que asuma una candidatura tiene que estar listo para eso. Así es. Héctor, partiendo de los resultados es que se define cuando hay un fenómeno. No podemos definir a Omar Fernández como un fenómeno hasta que no haya un resultado que le favorezca. Y un competidor. Pero podemos decir que es un fenómeno de popularidad o juvenil a nivel político, Omar Fernández. Bueno, como te decía, es una figura que evidentemente tiene una alta aprobación. No le ha tocado tampoco, hay que ver eso, debatir. Le ha tocado polemizar, tampoco le ha tocado estar en situaciones de confrontación. Eso le va a tocar ahora como candidato, porque evidentemente que en una campaña electoral tiene que haber esos elementos y él todavía no se ha entrenado como eso. Uno va a ver la parte bonita, la parte refrescante del legislador, del joven con contacto con el pueblo, que lleva una campaña moderna, pero claro, no podemos decir todavía que es un fenómeno. Electoralmente solamente tiene una competencia, solamente ha participado en una competencia y salió muy bien. Y fue una elección en una circunscripción, la circunscripción 1 del Distrito Nacional, pero todavía le falta mucho. Yo no creo que pueda ser calificado como un fenómeno. Tiene el desafío ahora de enfrentarse a un candidato o candidata a la senaduría del Distrito Nacional, porque hasta ahora ha estado corriendo solo. Claro, también hay que decir que tiene otra ventaja, además de su buena imagen, y es que ha logrado ser candidato por la alianza, o sea, por los dos partidos, que yo pienso que él no iba a arriesgarse, iba a arriesgarse a ser el candidato si no se daba esa alianza. Fíjate que la alianza se anuncia, por lo menos la ampliación de la alianza, porque hubo un primer anuncio que no incluía el Distrito Nacional y las grandes plazas. Ya en ese segundo anuncio, o sea, cuando se oficializó, me parece que fue un jueves, y el domingo fue que él dio a conocer ya oficialmente su aspiración a la senaduría del distrito. O sea, estaba supeditado a eso, estaba supeditado a lo de la alianza. Él no se iba a arriesgar. Yo pienso que él iba a aspirar como mucho a diputado si no se daba el acuerdo PLD. Que desde mi punto de vista él debió de seguir como diputado. Bueno, hubiera sido apostar a lo seguro, sí, que fue lo que hizo Alfredo Pacheco, que tiene una dimensión o sea, es una figura conocida y con popularidad a nivel del Distrito Nacional, pero ya también a nivel nacional por los roles que ha jugado como presidente de la Cámara de Diputados, o sea, un actor fundamental.
de la política con buena imagen. Sin embargo, pudiendo optar por una candidatura a la alcaldía del distrito o a la senaduría del distrito, prefirió seguir como diputado, y pienso que es lo que estaba pensando eso, en lo seguro, y además probablemente pensando en seguir como presidente de la Cámara de Diputados. Durante el año pasado, la Fuerza del Pueblo encabezó una campañita de descrédito contra la Junta Central Electoral. A eso se ha sumado ahora que con el tema del traspié, del desastre que hubo ahí en el Colegio de Abogados, pues hay un recurso que se sometió al del Tribunal Superior Electoral. De inmediato la oposición le entró al Tribunal Superior Electoral porque ordenó la suspensión, ¿no?, de la juramentación de Trajano Vidal Potentini, candidato de la Fuerza del Pueblo del Colegio de Abogados. Y además llegaron al punto de criticar una reunión entre el presidente de la Junta Central Electoral y el presidente del Tribunal Superior Electoral. Le entraron los partidos de oposición. ¿Tú no entiendes que hay un peligro y que hay un plan para desconocer resultados y desacreditar a los árbitros, jueces y árbitros del certamen electoral, de una estrategia de la oposición que eso puede crear una mini crisis postelectoral en las elecciones de febrero, que es la primera parada, y luego las de mayo? Bueno, hay algunas malas señales que son las que tú has mencionado. Esa reunión, por ejemplo, del presidente de la Junta con el Tribunal Superior Electoral, yo entiendo que es una reunión que era necesaria, no tiene ningún tipo no es censurable, no es criticable, no es una acción que tú puedes decir que es sospechosa. Sin embargo, ha levantado suspicacia de parte de un sector. Yo no digo que de toda la oposición, porque he visto algunos comentarios así aislados. Es igual que con la denuncia que se hizo, que me parece que fue el amigo Manuel Crespo, sí, que habló de supuestos hackers para afectar los resultados de las elecciones. Otra vez el hacker. Esos son elementos que preocupan, porque traer lodo a un proceso que va bien hasta ahora, que no hay ningún motivo para uno preocuparse, que nosotros lo que tenemos que apoyar este proceso. Tuvimos una muy mala experiencia en el 2020, esperamos que no se repita. Tenemos un proceso prometedor, un proceso auspicioso, un proceso que es un avance. ¿Y por qué lo decimos? Se ha hecho poco, se ha recalcado poco, señores, pero es un avance. Cada proceso electoral que nosotros realizamos, y con los cambios que se han estado aplicando, aunque uno no lo vea, son avances importantes. En este caso, por ejemplo, vamos a tener elecciones municipales en febrero y vamos a tener boletas separadas. O sea, no solamente el voto preferencial, no solamente que usted puede votar por su regidor, por su vocal, su director de junta municipal o por su alcalde. Es que un voto no influye en el otro, es que no va a haber arrastre, es que usted no está obligado a votar por un candidato de un partido porque a usted le gusta el candidato, antes tú votabas por un diputado de un partido y no te gustaba el senador y lo arrastraba. Era un arrastre involuntario porque tú estabas obligado, tú tienes esa limitación. Es decir, que es un proceso interesante, importante y que hay que apoyar. Volviendo al tema de la reunión de los presidentes, primero, yo entiendo, y lo dije así, lo he escrito, pienso que es importante que presidentes de organismos que tienen esta responsabilidad, una en el montaje y otra en dirimir el conflicto interno de los partidos, se junten y conversen y coordinen. O sea, eso es necesario, que coordinen algunos aspectos que tienen que ver con el timing, que tienen que ver con el tiempo del proceso. Pero también, señores, fue una reunión pública, fue una reunión en la que la Junta Central Electoral envió su nota con fotos y el Tribunal Superior Electoral hizo lo propio. O sea, no fue una reunión oculta. Bueno, entonces yo no entiendo la suspicacia. Dicen en San Francisco que el que tiene la lágrima honda empieza a llorar temprano. Yo no entiendo la suspicacia. Mi segunda patria. Así es. Pues vamos a la segunda pausa y vamos a tratar el tema presidencial y otros temas también que traen perspectiva en el año, Cabo Rojo y demás. Juan Reyes, vamos a tratarlo con Héctor Marte, periodista, jefe de redacción del Periódico del Caribe y un amigo entrañable de nosotros, después de la pausa aquí en Tendencia Semanal. De regreso, amigos, de regreso en Tendencia Semanal.
Conversamos con Héctor Marte Pérez, periodista, jefe de redacción del Caribe, del Grupo Multimedios, el Caribe, CDN, y un gran aliado nuestro de nuestra carrera, que comparte con nosotros el panorama político a grandes rasgos de este año. A nivel presidencial hay muchas guerras de encuestas, unas conocidas, otras fabricadas, desconocidas. Hablan también de los retos que tiene el presidente de la República para mantener el umbral del 50% y ganar en una primera vuelta. ¿Entiendes que el presidente Abinader tiene muchos peligros que les acechan o ya ha logrado establecerse para ganar en una primera vuelta con las políticas públicas que ha venido desarrollando y frente a la posibilidad de hacer un solo bloque que tiene la Alianza Rescate RD, que no se puede descartar, aunque parece que el PLD, y yo sé que Danilo Medina así lo cree, tiene que ir por sus votos en una primera vuelta? Bueno, decía el expresidente Leonel Fernández que los gobiernos, que la oposición no gana elecciones, sino que los gobiernos lo pierden. O sea que él entiende, y yo estoy bastante de acuerdo con él, en que eso depende más que todo del gobierno, del presidente, o sea, lograr la reelección. Y fíjate que no hay ahora mismo motivos para que haya un cambio significativo en la correlación de fuerza, y nosotros vamos a asumir que el orden en el que están los partidos, los candidatos, es el que se ha visto en las encuestas y con márgenes similares a lo que se han visto. Es decir, el presidente rondando el 50%. Rondando significa que en el peor de los casos podría tener un 48, un 49. El expresidente Leonel Fernández sobrepasando un 30% o quizá por debajo de un 30%, porque en muchas encuestas parece con un 26, 28%. Y Abel Martínez y el PLD con un 15, 14, 12%, que, ojo, como yo decía ahorita, ese número, a pesar de las condiciones de Abel Martínez, a pesar de que el PLD tiene una fuerte estructura, ese número, si llega así, si llega a un 15 o un 14, cerca de las elecciones, tú sabes lo que va a pasar con ese número, ¿verdad? Eso va a bajar. Lo que ocurre con un tercer lugar, después que existe el sistema de la doble vuelta, es que el tercer lugar baja significativamente en los días previos a las votaciones. Y los ejemplos están ahí. Cuando yo te mencionaba el ejemplo de Eduardo Estrella en el 2004 y Amable Ariztí en el 2008, que uno sacó un 8 y otro un 4%, las encuestas no le daban tampoco. Las encuestas le daban 12 y 10 y sacó un 8. Las encuestas le daban un 10 y un 8 y sacó un 4. Porque hay una gran parte de la población que vota por el que va a ganar o por el que va a competir. Por el que va a competir. Básicamente por eso. Entonces, sobre todo con el sistema de doble vuelta, el que cae en un tercer lugar, sobre todo si no es un tercer lugar muy cercano al segundo, o sea, no es un tercer lugar con un porcentaje muy sólido, el destino que le espera es ese, el desplome. Entonces, asumiendo que esa es la correlación de fuerza, que yo creo que esa es, yo creo que ese es el panorama, no hay ahora mismo un evento significativo, claro, puede ocurrir en el futuro, que pueda ser utilizado como un arma de campaña. Fíjate que hace unos meses había dos temas que eran utilizados recurrentemente por la oposición. Y yo decía que ambos significaban riesgos para la oposición porque no eran temas sólidos. El tema de los precios, primero que la gente sabe que eso es un problema global, es un problema internacional. Y segundo, que ha sido debidamente controlado, o sea, el tema de la inflación. O sea, no ha llegado a los extremos que tú puedes decir que es un tema de campaña. No se ha convertido en un tema de campaña. Han tratado de hacerlo, pero no ha sido un tema fuerte de la campaña. Otro tema que quizá ustedes ni se acuerden, porque se habló mucho, pero se soltó, era el tema de que este gobierno no inauguraba obras. Bueno, eso se cayó. Entonces ellos hablaban, la oposición hablaba de que había mucha tijera, había mucho primer Picasso. Veo que había mucho primer Picasso, mucho primer Palazzo y que faltaban las tijeras, faltaban las inauguraciones. Yo decía en ese momento, bueno, va a llegar el momento de las inauguraciones,
porque las obras que se están construyendo se van a inaugurar en algún momento. Entonces, esos son dos temas que no han tenido impacto. Y yo pienso que la oposición, tanto la oposición como el gobierno, el oficialismo del PRM, tienen ahora mismo los mismos números que tenían unos meses atrás. O sea, no ha habido muchos cambios en la correlación de fuerza y es probable que eso se mantenga así, salvo que ocurra algún acontecimiento, algún imponderable que pueda movilizar o que pueda transformar esa intención de voto, modificar esa intención de voto que existe ahora mismo en el electorado dominicano. Un junte, Leonel, Danilo y Abel levantando la mano, ¿pudiera cambiar esa correlación de fuerza? Tiene doble efecto. Leonel, Danilo y Abel. Eso tiene, bueno, ya se sabe que están aliados. Tendría su impacto, pero también, evidentemente, que siempre fue un riesgo de la alianza. Lo decía Vinicito, no le hacían caso, porque imagínate, Vinicito lo decía, cuando se junten, se van a juntar, y cuando se junten, van a demostrar que son lo mismo. Entonces, tú no puedes tener un discurso diferenciador. Por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández sale del PLD para acabando con ese partido. Acabando con el PLD y evidentemente con un interés de diferenciarse de su partido, de donde salió, pero ahora eso ya no tiene ningún sentido. ¿Cómo ves el asunto el tema del turismo? Esta semana el gobierno ha inaugurado, como se puede decir, inauguró el puerto Cabo Rojo, llega el primer crucero de 3.000 cruceristas desde Miami, Estados Unidos, y se ve también como un logro más, asestando un golpe del gobierno a la oposición y afianzando uno de los logros, los pilares, que es el turismo. Hay que agregarle a eso, ahí está también el desarrollo de Punta Bergantín, en Puerto Plata, Miches. Impulsando por el Banco de Reservas. Miches, un nuevo polo en ciernes. La recuperación del puerto ahí para cruceros también en Samaná. Ni hablar de Puerto Plata, Taino Bay, lo que ha subido. Y hay un interés también, y decirlo, que se inauguró, se remozó el puerto de San Pedro de Macorís con el interés del comercio y turismo. Este aspecto de Pedernales, se apuesta el gobierno a Pedernales como un hito. ¿Entiendes tú que le favorece electoralmente, a pesar de Pedernales ser una provincia pequeña y el sur una región pobre, pero electoralmente muchas veces es menospreciada por los partidos políticos? No, yo pienso que sí, que la magnitud del logro, evidentemente que va a ser uno de los elementos que no necesariamente para utilizarlo en campaña, sino que es un logro tan evidente que no hay ni que sazonarlo como materia de campaña, sino que va a ser un elemento que se le va a reconocer a este gobierno, al presidente Luis Abinader. En materia de turismo, los logros han sido tan importantes que la oposición no ha podido rebatirlo. Fíjate que hay dos discursos de la oposición con relación a eso. Primero, había una parte de la oposición que decía que los números estaban inflados, que el conteo que se había cambiado. Sin embargo, se ha demostrado que con el tema de los visitantes, lo único que se ha hecho es que se hace un desglose de turistas por las diferentes vías que vienen y se unifica, entonces todos son visitantes. Finalmente la oposición lo ha reconocido y fíjate que ahora el discurso, básicamente lo que uno ve de la oposición es decir que ellos también en su momento aportaron para que estos números se dieran. Lo que significa que están reconociendo que es un gran logro de este gobierno, del cual incluso no pueden sustraerse. Ellos dicen, dennos crédito a nosotros, porque es un logro muy evidente, muy importante. Sí. Héctor, cuando vemos un proceso político tan definitorio, porque señores, vamos a una elección donde posteriormente habrá que escoger Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo y otras instituciones importantes, y de ahí van a tener que salir los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a los nuevos integrantes, o si se ratifican a los miembros del Tribunal Superior Electoral o incluso la Suprema Corte de Justicia. Este proceso definirá el futuro
inmediato a largo plazo en la República Dominicana? Bueno, como tú dices, hay unos temas pendientes, el tema de las altas cortes, pero va más allá todavía, Juan, porque hay una serie de reformas que también tienen que acometerse durante los próximos años, y eso le va a tocar básicamente al gobierno, porque hay una parte que le toca motorizarla al gobierno. El tema de las altas cortes es fundamental, y los organismos que tú has mencionado, eso es fundamental porque tenemos el Consejo de la Magistratura, tenemos el Congreso, son elementos, son órganos políticos, son órganos integrados por dirigentes políticos, y va a tocar, como tú dices, revisar la composición de ese organismo, pero también creo que debemos ir más allá y hablar claro, ahora no hay tiempo de hacerlo, pero en el año hay que ver una serie de reformas que están pendientes, y que yo desea que, a pesar de que es un año electoral y que sabemos, porque hay una parte que le toca al Congreso, sabemos que el Congreso, los integrantes, en su gran mayoría, son dirigentes políticos. Bueno, todos son dirigentes políticos, pero la mayoría o son candidatos a repetir, o son candidatos a otros cargos electivos, o tienen responsabilidades políticas, responsabilidades para las elecciones en sus demarcaciones, las demarcaciones, provincias, municipios a las que pertenecen. A pesar de que sabemos que el Congreso baja su productividad significativamente en un año electoral, hay una serie de reformas que deberían acometerse. Una parte le toca al Poder Ejecutivo, una parte le toca al Congreso, una parte, la mayoría le toca a todos los actores políticos en sentido general, y yo pienso que no debemos perder eso de vista, y hay que enfrentar o sancionar la mayor cantidad de reformas posibles, para que el año no sea solamente electoral. Es importante las elecciones, sí, hay pero hay algunos aspectos que hay que resolver. Bueno, ya finalmente es Guillermo Moreno, un látigo, un hueso difícil de roer para Leonel Fernández. El factor Guillermo Moreno, sea senador o no, llevando a Luis Abinader en Alianza País, partido de un gobierno honesto. La némesis de Leonel Fernández, ¿cree que le va a afectar y le teme la fuerza del pueblo a Guillermo Moreno? Bueno, hay una parte del proceso en el que se vio, tú sabes que se habla ahorita hablábamos de campaña sucia. Sí. Hubo un momento en el proceso en el que se dio una campaña limpia, entre comillas, sí, a Farideh Raful, a la amiga Farideh Raful. Gente que no quiere saber de ella, gente que nunca la ha apoyado, la estaba promoviendo, y una actitud sospechosa, sospechosa por decirlo lo menos. O sea, gente de otros partidos, simpatizantes de partidos de oposición como Fuerza del Pueblo, como el PLD, pero sobre todo gente que no quiere saber mucho de Farideh, la estaban promoviendo, y eso era un intento por crear un ruido que finalmente en parte se logró, hay que decirlo. Lograron el objetivo de que se crearan ruidos, porque ya se sabía desde hace tiempo que ella no iba a ser la candidata, que fue lo que finalmente ella dijo, y ella tiene mucho tiene mucho talento que puede poner a disposición de su partido y del país, no necesariamente como candidata, no necesariamente como senadora del distrito. El pleito Moreno-Omar Fernández, eso lo vamos a ver en el terreno. Sí, porque es un pleito inédito, es una cosa que hace unos meses uno no lo vislumbraba. Guillermo Moreno como candidato a senador del PRM, realmente no sé. Los Fernández. Sí, eso no sé. No lo tenía uno entre sus cálculos. Héctor, por último, ya sale el tema de la corrupción del debate electoral. La corrupción siempre va a ser un tema que se mencione en la campaña, pero probablemente aquí se mencione menos, porque son muy evidentes los cambios que se han dado en ese tema, y hay gente que no va a querer tocarlo, hay gente que lo va a evitar. Bueno, vamos a agradecer a nuestro amigo y hermano Héctor Marte Pérez,
editor político, jefe de redacción del periódico El Caribe, un gran conocedor de la política y un gran analista. Hemos dado una mirada política al 2024, iniciando el 2024 en esta nuestra primera entrega de Tendencia Semanal. Para Abel Guzmán y quien les habla, Juan Reyes, ha sido un placer poder tener a nuestro compañero, amigo y hermano Héctor Marte con nosotros, Abel. Sí, hay que ponerlo en la nómina para que venga más frecuente. Así es. Bueno, será hasta la próxima entrega de Tendencia Semanal. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.